Por cierto, amigos, Juan Soto Ibars me ha retado a una especie de duelo de libros. No les voy a contar más. Pronto. Sé que lo echan en falta al enfant terrible y aquí estará. Yo podría haber guardado este as en la manga, la verdad, porque es difícil de superar. Con esto ganas cualquier partida, ¿eh? Ahora bien, siempre sobre este bestseller de un tiempo concreto en España sobrevoló la idea lógica de que había mucho de fraude y de imaginación. Pero claro, luego algunos hallazgos en Tierra de Caníbales... En fin, un enigma. Estoy seguro que quieren conocerlo. Una expedición como no ha habido otra, sin duda. ¿Cuánto de verdad? ¿Cuánto de fábula? ¿Cuánto de secreto? Solo Pablo Villarrubia podía traernos toda la investigación de El Rey Caníbal Murciano. A principios de los años 50, un joven murciano de la localidad de Lorquí migró hacia Argentina, donde emprendió pequeños negocios y formó una familia. Más tarde, se convertiría en el rey caníbal murciano de una tribu perdida de la selva amazónica. Con este apodo se dio a conocer en el título de una obra novelada en la que relata sus aventuras en búsqueda de El Dorado. Al regresar a España en los años 80, Ángel Valero García autopublicó su libro, que pronto se convirtió en un bestseller, no solo en su tierra, sino en todo el país, gracias al interés que despertó en los principales medios de comunicación de la época. Algunos de aquellos artículos comentaban que Ángel Valero, su hermano Teodoro y su primo Antonio estuvieron entre 2 y 5 años desaparecidos en la selva amazónica a partir de 1961, sin que nadie entonces supiera absolutamente nada sobre su paradero. Esos 2 años él tuvo que estar en algún sitio. Y yo sí creo que él, por su curiosidad intelectual, posiblemente se centró en ese mundo de frontera entre Paraguay, Bolivia, Brasil, que evidentemente en los años 50 estaba muchísimo más atrasado que está ahora, ¿no? Entonces, él posiblemente sí entraría en contacto con tribus de aquel momento. La historia que él nos cuenta, pues evidentemente se va a la selva, entra en contacto con un mundo indígena, como si dijéramos, muy primitivo, que a nivel de términos históricos podemos considerar en el Paleolítico del sistema neolítico, porque ya practicaban una muy rudimentaria agricultura. Él cuenta todas sus peripecias, a lo mejor un poco en la mezcla entre Rudyard Kipling y Indiana Jones. Ellos, en ese devenir que van de tribu en tribu, huyendo de todos aquellos que le atacaban, porque hay que decir que, digamos que se defienden a base de tiros contra estas tribus que eran hostiles y, no solamente eran hostiles con los extranjeros y con los que no eran aborígenes, sino también entre ellas mismas. En ese devenir llegan a una tribu en la que, había habido una matanza, no encuentran a nadie con vida, pero en una de las chozas escuchan un llanto, escuchan unos lamentos y entran y encuentran a 2 niños, ellos le llaman los guajos, un poco como se llaman a los que se habían quedado huérfanos, ¿no? Y ven que su madre, la que debía ser su madre, estaba al lado, también muerta ya. Entonces Ángel Valero dice, tenemos que llevarnos a estos niños porque se han quedado solos. Un indio que le acompañaba, un indio que conocen y que le estaba haciendo un poco como de guía por la zona, dice, hombre, va a ser una rémora, no podemos llevárnoslo porque apenas tenemos víveres, estamos huyendo de estas tribus y eso realmente nos iba a retrasar. Pero ahí Ángel, en el libro, pone que dice que para él la vida de esos 2 niños era tan importante como la de ellos mismos y que por tanto había que defenderla, eran personas desvalidas, eran personas inocentes y se los llevan con ellos y se los protegen y los llevan ya a partir de ese momento, el resto de los capítulos donde ellos siguen avanzando, los llevan y los van cuidando. Después de luchar contra 1001 adversidades de la selva amazónica, como fieras y tribus hostiles, los 3 murcianos contactan con una etnia aislada, la de los caznutos,
de baja estatura, que vivían desnudos, que desconocían la rueda y los metales. Con ellos entablan buenas relaciones y Ángel Valero cae en gracia al jefe de la comunidad indígena. Una de las veces que ya se integra y que está allí, después de muchas vicisitudes, es invitado como algo honorífico a un banquete en el que está presente el propio rey de la tribu y que quiere agasajar a estos visitantes, a estos nuevos recién llegados. Y les pone pues, una serie de manjares que ellos degustan, incluso que les parecen pues, muy agradables. No solamente alimentos sólidos, sino también algunos licores, algunos bebedizos que les parecen también de un sabor bastante apetecible. Lo curioso es que transcurrida y acabado el banquete, pues se enteran, alguien les dice cuál era la procedencia de estos manjares. La carne era carne humana. Bueno, te puedes imaginar, ese momento en el libro él tiene un rechazo, plantea que por qué ha tenido que hacerlo, pero por otra parte se da cuenta de que era la costumbre de la sociedad, era algo que no era una ofensa para ellos, sino todo lo contrario, y que luego él corrige cuando llega a ser rey de la tribu y prohíbe este tipo de cosas. El rey de los caznutos y los suyos los consideraron hijos de la luna y nombra a Ángel Valero su sucesor. Al cabo de pocos meses el rey fallece y el murciano empieza a gobernar la tribu. Lo primero que prohibió fue la costumbre de comer carne humana y de que los brujos ofrecieran sacrificios a los caimanes. Esto, más tarde, les valió la confrontación con estos chamanes que mantenían a sus súbditos bajo el miedo de la brujería y de sus dioses. Que tuvo las 21 esposas lo curioso es que son con nombre y apellido y que no repiten. Hay un par de esposas que no se parecen, pero no se repiten. Y luego los 70 hijos que nombra, aproximadamente los 70 hijos, que era la riqueza. En una tribu, lo más fuerte, es decir, la mejor herencia que puede dejar un hombre, no cabe duda que son los hijos. Ellos, todo el objetivo que llevaban era encontrar el dorado. El dorado o un lugar donde hubiese inmensa fortuna en oro. Y ellos le piden ayuda al rey de los Canutos para que le dé guerreros, le dé hombres que vayan con ellos a la búsqueda de ese oro. Y en ese camino pues hay una serie de vicisitudes que el libro las cuenta con muchísimo detalle, pero finalmente sí que lo encuentran. Lo encuentran en un lugar donde cuando había momentos en los que el río se bajaba el nivel y demás, podían encontrar pepitas de oro en abundante cantidad. Tal es así, aunque parece una exageración evidentemente, o podemos hablar de la credibilidad mayor o menor que hay todo lo que dice el libro, pero esto es una de las cosas más difíciles de creer. Ellos dicen que llegan a recoger un botín de 1.500 kilos de pepitas de oro. Un botín que luego tienen que dejar ahí en la selva porque no se lo pueden traer cuando hay una rebelión por parte de los brujos, de los chamanes de la tribu, que están totalmente en contra de lo que Ángel y su hermano y su primo representaban, que era precisamente acabar con todo eso que les hacía poderosos a los brujos, que les hacía tener unos privilegios. Los chamanes de la tribu, contrariados por los tres murcianos que cambiaron sus costumbres, habían orquestado una rebelión que logró expulsar a los forasteros investidos en el poder. Tras 6 meses de inmensos sacrificios, lograron regresar al norte de Argentina, donde vivían sus familias. Y Ángel solo volvió a Lorquí en 1980. Salió en el periódico, en El Caso, en el ABC, en La Verdad de aquí de Murcia, en El Interview, en La Hoja del Lunes, en La Vanguardia y en varios más. Ángel Valero ya lo conocí de cuando yo era ya mayor, 19, 20 años, pero la historia de Ángel la sé de que era niño, cuando tenía 8, 10 años o por así. Vi una piedra anaconda en una tienda y pensaba que era un dinosaurio. Y ya pues la gente empezó a hablar, el rey caníbal, bueno, no era el rey. Empecé a hablar de este hombre y ya, pues, ya fue cuando ya lo conocí. Y decir que lo que hizo este hombre, al margen de... Porque la gente que haya leído el libro dirá, uno será verdad, otro será mentira, como el eterno debate de todo.
Pero el logro de este hombre, que solamente con su mobilete, sin el asesoramiento ni el apoyo de ninguna editorial, llegó a acaparar el tema mediático de todo el país durante más de un año, y todo con la historia de su... O sea, que fue su historia, que es la historia de su libro, El Rey Caníbal. De ahí que aquí en España es donde comienzo yo a conocerlo ya, tanto en su presencia como por el relato de los demás. ¿Cómo lo describiría? Yo lo describiría como desde luego, emprendedor. Toda persona que viaja, que sale de su país para emprender trabajo. Y tal vez, no tal vez, sino imbuido, yo no sé si es un viejo espíritu o nuevo, o siempre ha estado, ese espíritu de aventurero, pero entiéndase la aventura como el hecho de que tiene que llevar un algo a alguien. Es decir, así lo recuerdo yo, en ese sentido. Era una persona bastante reservada. Y entiendo que bastante reservada porque tampoco las circunstancias del ambiente daban como para que él se explaye en lo que quería y en lo que no quería. Respecto de ser altruista y eso, sí lo era calladamente. Sí lo era. Yo creo que Ángel algo debió de vivir en la selva. Y luego él se construye toda esa historia, la proyecta sobre nosotros, nos hace revivir muchísimos sentimientos interiores, él se vuelve a reconstruir él mismo y lo mantiene hasta el final de sus días, porque él fue una persona que vivió 93 años con una lucidez extrema hasta los días antes de morir, y cuando las enfermeras, cuando él le contaba la historia a las enfermeras en el hospital, se la cuenta igual, exactamente igual que la contó en el 78 cuando él la escribió o en el 80 cuando la publicó. Él nunca se contradijo. Lo más sorprendente fue el éxito conseguido por la obra autoeditada por Ángel Valero y cómo el título de Rey Caníbal Murciano resonó por toda España e incluso en el extranjero. Y aquí en Lorquí, pues eso fue una revolución social y cultural, porque fue el número 1 en ventas. La gente pues leía Estefanía o, yo qué sé, el Caballo de Troya, lo que estaba en esa época de moda. Y ya no vendían eso, ya no vendían nada, solamente vendían el libro de Rey Caníbal. En el año 2021, ya en plena pandemia, pues en Onda Regional, en la emisora donde tenemos el programa El Último Peldaño, pues una compañera publica un artículo en el cual habla de nuevo del Rey Caníbal Murciano. Yo recuerdo pues toda esta historia. Lo curioso es que habla de él porque es ingresado precisamente por el COVID en el hospital, una persona de edad avanzada, y que, lógicamente, pues tuvo que ser tratado ante los problemas que, como sabemos, en ese momento tenían estas personas. Bueno, se acompañaba a ese artículo un vídeo en el cual el propio Ángel Valero volvía a contar la historia y lo contaba con las mismas palabras y con las mismas, también con la misma ilusión, podemos decirlo, que lo había contado toda su vida. El nonagenario murciano sobrevivió al COVID, pero otros motivos le impidieron continuar entre nosotros, dejándonos en 2022. Ángel Valero, su hermano y su primo, ¿realmente protagonizaron las aventuras que narra en su libro? ¿Sería una mezcla de ficción y realidad? Muchos de los nombres que mencionan no aparecen en los mapas, y tampoco el de algunas tribus. Pero lo más extraordinario fue cómo un humilde emigrante pudo encandilar y abrir los ojos de sus lectores a otro continente, a renovar el mito de El Dorado que el escritor y supuesto aventurero describía en su Rey Caníbal Murciano.